Hola chicos, Hola, ¿cómo ¿qué tal? ¿Cómo están? vamos? Dios me los bendiga, ¿cómo han pasado? ¿Para qué Bueno, me ya, invitas? ¿para qué me invitas con Inna Afino Genova? Bueno, Bueno, pues hoy vamos a reaccionar a este programa tan espectacular que nos encanta de Inna Afino Genova, ¿para qué me invitas? Esta sección. Y no sé si te dieron la oportunidad de ver nuestro video anterior en donde reaccionamos al discurso, el primer discurso de Trump como presidente electo de Estados Unidos, en donde pues pusimos en consideración varias cosas que quedaron como al aire, ¿no? No sabemos muy bien cómo actúa Trump de ahora en adelante y pues quisimos reaccionar a este video para saber un poco con más claridad qué pretende Trump con todo lo que nos dijo ayer en este ¿y discurso con quién o qué más? ha dicho estos días. Bueno, el video titula Trump gana las elecciones. ¿Qué puede esperar el mundo de su mandato? ¿Parará la guerra en Ucrania? Bueno, esas son algunas de las incógnitas que tenemos para el día de hoy. Recuerden, este video lo tomamos del canal de Inna Fino Genova por si quieren ir, suscribirse, mirar directamente el video en este canal sin interrupciones. Y bueno, no siendo más, espero les guste y se queden hasta el final. Burning like Bueno, hell. amigo. Inna Fino Génova. Vamos ya. Y mira la imagen de Trump allá. Qué miedo, padre. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Inna Afino Génova. Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y en su primer discurso tras conocerse los resultados irreversibles dijo esto. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Que han aplastado el Estado Islámico, cuestionable declaración, pero bueno, básicamente dijo que no van a desatar más guerras, que van a poner fin a las guerras, dice. Algunos analistas internacionales se preguntan ya si es el momento de activar la cuenta atrás, a ver si cumple con la promesa que ha repetido a lo largo de la campaña de acabar con la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas. Inna Fino Genova, te cuento, mamá. O sea, Algunas personas que siguen nuestro canal dijeron que Trump no es de fiar. Es una persona inestable, no es de confiar. Entonces, esperemos a ver qué pasa. amanecerá y veremos, dijo el ciego, pero yo creería que en 24 horas, o sea, Sí. deshacer una guerra en 24 horas, pues sería básicamente, si él quiere deshacerla, que estoy segura 100% de que Rusia no va a dar su brazo a torcer, sería rendirse ante lo que pretende Rusia, Sí, ¿no? sí, O sería sea, entonces, una llamada a Putin y solucionar todo. sí, como llegar O sea, a un acuerdo, sí. porque de lo contrario, no creo que pueda terminar la guerra. Y eso, que digamos que por el lado de esta parte, pero digamos que De la OTAN. por el lado de la OTAN, por el lado del presidente ucraniano que de verdad pues ha metido el pecho, Pero o sea, con ha armas de estado, Estados Unidos. sí, pero ha estado al pie del cañón, o sea, no, antes de que llegaran las armas, él ya estaba ahí. Yo le creo a Donald Trump. Y voy a creerle a Donald Trump a partir de hoy. Le voy a creer y voy a decir que sí lo va a hacer. ¿Ya? Ay, no, man. Porque si creemos, Bueno, será posible. una cosa son las declaraciones grandilocuentes de campaña y otra muy Exacto. distinta lo que vaya a hacer Trump una vez investido. Él también decía que si en 2022 el presidente hubiera sido él, Putin no habría invadido Ucrania. Eso teniendo en cuenta que había sido él mismo el que empezó a enviar los famosos misiles antitanque Javelin a Kiev antes de que Eso, man, siquiera eso es se loco. empezase a hablar de una invasión rusa del país vecino. O sea, para hacernos una idea de lo que puede hacer de aquí a 4 años, no vendría mal recordar cómo fue su anterior mandato. Ya, y durante el primer Bueno. mandato lo que vimos no es que se tratase tanto de una América grande de nuevo. Fue Trump el que retiró a Estados Unidos de distintos tratados de seguridad multilaterales, empezando un paulatino desmantelamiento de la estructura de seguridad europea. Fue Trump el que se empeñó en mantener el machaque arancelario permanente de China, una desenfrenada lucha contra la inmigración, introdujo sanciones antirrusos mucho más duras que las que se habían adoptado durante el gobierno de Obama, para aquellos que hoy analizarán la victoria de Trump en cotas de
de alegría por parte del Kremlin. No se nos olvide el sionismo suyo y el de su familia más cercana, a la altura del gabinete de guerra de Netanyahu y con reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel incluido, así como con un plan de 2 estados con Palestina convertida básicamente en bantustanes. Esto sin mencionar todos los intentos de cambio de regímenes por América Latina, con atentados contra presidentes y desembarco de mercenarios incluidos, así como ataques contra Siria y una amenaza permanente de una guerra contra Irán. O sea, ganas de conflicto nunca le faltaron en los conflictos. Recordemos, traen mucho dinero. Está claro que las 24 horas en las que yo creo que pretende acabar con la guerra se prolongarán por días, semanas y meses, pero su administración sí que tenía un plan para Ucrania, ¿no es verdad? ¿En qué consiste, Ina? Bueno, su vicepresidente J.D. Vance, así como sus asesores, habían propuesto parar la guerra en la línea del frente, o sea, congelarla. ¿Qué significa esto? Que Rusia se quede con todos los territorios que ha llegado a ocupar. Obviamente un plan así nunca le va a convencer a la administración de Zelensky, que ahora tendrá que repensar sus relaciones Casa Blanca. O sea, sí, Lo que tú dijiste. acabarlo lo puede acabar, siempre y cuando llegue a un trato con Rusia, que obviamente Rusia no, o sea, Rusia quería Ucrania en su totalidad, no quiere partes, quiere Ucrania. Entonces no sé qué tan conveniente, aunque bueno, por un lado, pues un conflicto también es desgastante, es muy desgastante. Entonces tal vez por ese lado, Ucrania podría como que decir, bueno, sí, me quedo con esos territorios. O sea, no fue en vano todo lo que he luchado Pero durante este mira tiempo. que- Pero Zelensky, como te decía, pues Zelensky no lo va a hacer, José. O sea, Zelensky puede ser que Estados Unidos pues sea el que lo arme, ¿sí? El que le mande armas, el que le mande cargamentos militares incluso. Pero los ucranianos han resistido muchísimo, José. Lo que Son pasa es muchos que, años. lo que pasa es que los estadounidenses, por historia, están enseñados a eso. Sí. Están enseñados a eso. A apretar y tomar territorio que no es de ellos. Y entregarlo. Que se los entreguen y ya. Lo que pasó con México. ¿Sí? Lo que pasó con México, que cogió en ese territorio ajeno y ya. Entonces ellos piensan que así mismo va a ser Rusia con Ucrania. Devolver lo que no es de ellos. Que devuelvan el territorio mexicano. De hecho, Zelensky fue uno de los primeros políticos a nivel mundial en felicitar a Trump con un extenso texto que publicó en sus redes sociales y que contiene destellos de lo que podríamos llamar pensamientos ilusorios. Juzguen ustedes. Ay, Dios Dice mío. que valora el compromiso de Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos globales. Tengo la esperanza de que lo pongamos en práctica juntos. Concluye. El concepto de paz a través de la fuerza, interesante concepto, ¿no? Es el concepto en el que se basa el plan de la victoria que Zelensky ha estado promoviendo por el mundo poco antes de estas elecciones y del que les hemos hablado en un programa anterior. La verdad es que no ha trascendido que hubiese mucho compromiso por parte de Trump con este enfoque, pero bueno, está por verse. En su felicitación, Zelensky tampoco pierde la oportunidad de ofrecer a las tropas ucranianas como subcontratas para velar por la seguridad transatlántica. Ucrania, como Primero muchos años, ya llevan añitos Sí. en este conflicto, mucha plata invertida, muchos intereses de por medio. O sea, él puede retirarse, pero hay otras personas que están interviniendo también en este conflicto. Entonces, pues no es fácil. Y como ellos mismos lo dicen, y me lo reafirma Zelensky con los que escribió, o sea, él va a ir hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que dice su escrito. Él lo felicita, pero le dice, bueno, hagamos la paz por medio de la guerra, por decirlo así. A través de la guerra se llega a la paz. Ese es el pensamiento de él y nadie se lo va a cambiar. Entonces es muy complicado que de la noche a la mañana le entregue los territorios que al fin y al cabo son de él. ¿Sí? Son ucranianos, o sea, ya sea que lo esté administrando bien o no, pues al final es de su país. una de las Entonces- potencias militares más fuertes de Europa, dice Zelensky, está comprometida a garantizar la paz y la seguridad a largo plazo en Europa y en la comunidad transatlántica con el apoyo de nuestros aliados. La clave es este apoyo de nuestros aliados con el que insinúa que el flujo de armas y dinero es fundamental. Espero felicitar personalmente al presidente Trump y discutir formas de fortalecer la asociación estratégica de Ucrania con Estados Unidos. Bueno, la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Claro. ¿Cómo reaccionaron
celebraron en Yo Rusia dije, esta victoria? voy a hacer que es ¿Descorcharon verdad. champán, Nina? Bueno, los análisis de que la victoria de Trump es también una victoria de Putin están ya obviamente a la orden del día. Lo cierto es que de momento desde Moscú han reaccionado con cautela, más que nada porque ya trataron con la Sí. administración republicana hace unos años y no es que supusiese la creación de una alianza sólida. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin no tenía previsto ni felicitar a Trump porque se trata del presidente de un país no amistoso involucrado en un conflicto contra Rusia. También señaló que no se puede terminar la guerra en Ucrania en una noche, refiriéndose a la promesa electoral de Trump, pero que, vamos, que el Kremlin está abierto a un diálogo. Estados Unidos tiene la capacidad de contribuir al fin de la guerra en Ucrania porque la está alimentando. Si lo hace o no, se sabrá en enero, dijo. Las bolsas de Rusia ya se anticiparon en todo caso al mes de enero y han estado subiendo sus cotizaciones toda esta mañana a raíz de esa victoria, así que el dinero sí que ha dado ya su veredicto. La victoria de Trump puede no ser necesariamente una victoria de Putin. A nivel de Europa, tal vez deberíamos fijarnos más en Víktor Orbán, ¿verdad? Esta mañana Orbán definió este triunfo electoral en su cuenta de X como el regreso más grande de la historia política de Estados Unidos, casi nada. Dijo también que se trata de una victoria muy necesaria para todo el mundo. No sabemos si para todo el mundo, pero efectivamente el triunfo electoral de Trump hace que Orbán pase de ser la calabaza europea a una lujosa carroza en una sola noche. Se trata del aliado más cercano del presidente estadounidense que tiene Europa. Recordemos que Orbán fue el único líder del continente que mantuvo contactos regulares con Trump después de su derrota. Desde el 2020, cuando el republicano perdió la presidencia, Orbán lo ha visitado 2 veces y se han reunido también en una tercera ocasión en Budapest. Los líderes europeos, de hecho, han quedado en celebrar un debate extraordinario para tratar los pasos del bloque después de esta noche electoral. Orbán se convierte en todo un activo de Europa para establecer un diálogo que va a ser necesario en un momento en el que la Unión Europea decidió entregar su soberanía cada vez más a Washington, quizás sin tener demasiado en cuenta que podría volver a ganar un candidato tan imprevisible como Donald Trump. Y aquí la cuestión se agrava para Europa además por el hecho de que no solo gana un candidato poco deseado para el bloque en general, por decirlo de alguna manera, sino que gana de una manera contundente, a diferencia del año 2016. Como contaba Irene, antes ganó en el voto popular, nada más ni nada menos que 4,5 millones de votos más que Harris. En el de electores ganó en el Senado, en la Cámara de Representantes, tiene el control del Tribunal Supremo, de todos los poderes del Estado y un mandato popular para ejecutar cambios. Sobre todo en materia económica, que ha sido la principal inquietud de los votantes según numerosas encuestas, como veíamos. No importó la geopolítica, importó la economía por encima pues, de cualquier cosa. Así es, y cabe esperar que este segundo mandato sea diferente del primero porque absolutamente nada le ata las manos ahora, y eso significa que tal vez veamos lo que es el trumpismo como proyecto político de verdad de aquí a 4 años, porque tal vez aún desconocemos sus dimensiones. Las esperanzas de que el trumpismo fuera una aberración temporal se van disipando ya. No es el análogo del Tea Party y la pregunta es si el mundo está listo para afrontarlo. A juzgar por algunas declaraciones, están recién empezando a intentar asimilarlo. Ursula von der Leyen felicitó a Trump animándole a seguir reforzando la agenda transatlántica. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que espera impacientemente colaborar para defender los valores en común. Emmanuel Macron, por su parte, dijo estar dispuesto a cooperar. Se percibe cierta incertidumbre detrás de tanta diplomacia. Incertidumbre y cautela, pero no porque vaya a parar las guerras, sino porque al parecer no va a continuar con la misma vehemencia aquellas guerras que a gente como von der Leyen le importan más. El foco se desplazará aparentemente de Ucrania y Rusia hacia la región de Asia-Pacífico y de Oriente Medio. Yo sí tengo una duda bastante me surgió, es la relación que tiene Donald Trump con Elon Musk. ¿A qué se debe? ¿Qué busca Elon Musk con todo esto? Tan cerquita. ¿Qué están buscando? Una cosa es prometer en campaña y otra cosa es realmente cumplirlo. Digamos que en un primer mandato, pues Donald Trump demostró que él quería guerra, la quería por todos los medios. Bien sea con Venezuela, en ese momento pues recién estaban haciendo esto de Ucrania y Rusia, o sea, él siempre ha optado por esto. Entonces es muy complejo tratar de creer de que no lo va a hacer. Y yo creería que él ganó precisamente, número uno, por los temas de migración, porque se desbordaron muchísimo, no supieron manejar las nuevas leyes que incorporaron para
una relación más amistosa con los migrantes. O sea, sí es bueno mantener esa relación, pero también tener un flujo ordenado de precisamente de estas leyes. Y en un principio Biden no lo pudo hacer, no lo logró hacer. O sea, la estructura estaba bien, pero no fue ejecutada de una buena forma. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí sabemos que la economía estadounidense está O sea, por el suelo. O sea, lo que el pueblo norteamericano quiso decir aquí fue, votemos por el que digan no a la migración y pague contra. exacto. Eso. Yo diría Por que supuesto que el Partido Republicano no renunciará a las ganancias que genera el complejo militar industrial estadounidense o la industria petrolera, pero lo que sí pueden hacer es una suerte de auditoría para verificar cuál de las guerras en las que están metidos por el mundo es un buen negocio y cuál no. Quizá tengan que sacrificar a Ucrania para ir a por el pez gordo, que es China. Ya luego le preguntaremos a nuestros analistas. Si han estado calentando motores, en todo caso, a lo largo de la campaña, prometiendo... en China me acuerdo. Me acuerdo de Gise. China no diga eso, pero China no me metan con China, dejen a China quiera. Ay, sí, mano. China está en guerra con Estados Unidos. Está en guerra con Estados Unidos. Pero lo está atacando leve. ¿Sí? Cuando Estados Unidos reaccione, ya China le lleva años de ventaja. Ya en la actualidad le lleva años de ventaja. Sí. O sea, China económicamente hablando creció muchísimo, Claro. muchísimo. Y en este tiempo que, digamos, que estuvo Biden, creció aún más. O sea, siento que a Biden le faltó un poquito de... Se van los pantalones. Sí, no sé, siento que sí. Pues mira O sea, ¿se veía venir el crecimiento de China? Sí se veía venir. Sabíamos que que tenía mucho potencial para crecer pero y eso para es bueno, sobrepasar a eso Estados es bueno. Unidos. Y en el Obvio. caso de Estados Unidos, ahorita quiere ponerle cualquier cantidad de aranceles a China para que no pueda crecer. Ya, pero ya no Ya es me pongo. necesario. O sea, China ya está en todo el mundo. aranceles O de sea, hasta no un necesita 60% en ciertos productos. Y aún está por ver qué van a hacer a nivel militar. Gracias, Ina. Jennifer, it's Kamala Harris. How are you? I am well. I just wanted to call to check in and make sure you know where you can go vote today if you haven't already. Have you voted yet? ¿qué dijo? ¿Qué tal? Pues voy con Naya Sanso, analista de geopolíticas. Naya, muchas gracias por atender a la base. Y bueno, como experta en la región ruso-ucraniana, ¿qué se está comentando? ¿Cuáles son los primeros análisis a esta victoria de Trump? Bueno, incluso antes de las elecciones, lo que ya se hablaba era que en Ucrania y en Rusia se abría una etapa de incertidumbre. Las cosas iban a cambiar, ganara quien ganara. Es evidente, lo ha sido a lo largo de los últimos años, que el feeling que tenía Zelensky con Kamala Harris no era el mismo que tenía con Joe Biden, que si recordamos la segunda legislatura de Obama se encargó de la cuestión ucraniana desde la vicepresidencia. Para Joe Biden, Ucrania era existencial. Para Kamala Harris no lo tenemos tan claro. Ella no ha hablado especialmente a lo largo de la campaña sobre el qué hacer. Se asumía que iba a haber una continuidad, un status quo de las medidas que estaba tomando Estados Unidos y de cómo ha llevado la guerra en Ucrania. En el caso de Donald Trump ha sido mucho más evidente desde que anunció que volvía a presentarse a presidente, que la guerra de Ucrania básicamente no es de su interés. Ha llegado a hablar de la guerra de Ucrania como perdedora. De ahí que surgieran muy rápidamente los nervios en el gobierno ucraniano alrededor de la posibilidad real de que Donald Trump pudiera llegar de nuevo a la Casa Blanca. Desde ese momento hemos empezado a ver ciertos movimientos diplomáticos y políticos y sobre todo comunicativos de Zelensky y su entorno hablando de la paz, de esa paz justa, de ese proceso de paz, ese plan de victoria para acelerar la paz. Siempre el objetivo siempre es la paz, una paz justa, es decir, una paz bajo los términos que dicte Ucrania. Nadie quiere ser visto en estos momentos como el obstáculo para la paz. A partir
partir de ahí surge esa cumbre por la paz de Suiza, ese proceso que, aunque no lo veamos en los titulares, André Yermak sigue llevando, sigue haciendo reuniones según esa fórmula de paz que no ha llevado realmente a ningún sitio y en la que Ucrania básicamente negocia con sus aliados que simplemente le dan la razón. En el caso de Donald Trump y especialmente de J.D. Vance, se han centrado en la necesidad de hacer que rusos y ucranianos dejen de morir. Esta guerra no les gusta. A todo el establishment del trumpismo actualmente, la parte del mundo que les interesa en su política exterior es China. Esto es algo de lo que ya se hablaba hace 4 años, de esa parte del Partido Republicano que prefería centrarse en China y utilizar un acercamiento, cierto acercamiento a Rusia precisamente para separar a China y a Rusia, 2 aliados ahora mismo estratégicos. Coyunturales es posible, pero que ahora mismo son aliados estratégicos. En este contexto y en un... Es difícil que se pueda dar una guerra entre Estados Unidos y China. Es difícil. Porque Estados Unidos no puede venir hoy a meterse a separar a Rusia de China. No. Con Putin, no lo logra. No, las Y lo triste alianzas es que que el norcoreano, se unió a Rusia. Entonces aquí está perdida. Sí. No ha empezado y ya está perdida. En el que la guerra no va bien para Ucrania, Rusia avanza en el Donbass, en el frente principal, esa parte de Ucrania que lleva en guerra no 2 años y medio, sino 10 años y medio, y donde la población está sufriendo el golpe de la guerra desde ese momento. Es ahí donde Trump quiere centrarse para buscar algún tipo de paz. Lo que nunca nos ha dicho es cómo piensa conseguir esa paz que dice ser capaz de conseguir rápidamente. Lo que escuchamos de personas vinculadas a Donald Trump, de Richard Grenell, Elbridge Colby, nos han hablado de básicamente lo que podríamos calificar de palo y zanahoria. Es decir, obligar a Ucrania a negociar a base de ofrecerle armas para su defensa, siempre que acepte negociar. En caso de que Rusia no acepte negociar, Donald Trump ofrecería más armas a Ucrania en una forma de obligar a las 2 partes a sentarse a negociar. ¿A negociar qué? Se está hablando de que Trump sería partidario de congelar la guerra con el frente actual. Elbridge Colby, por ejemplo, habla de congelar la guerra en algún tipo de frente, en algún tipo de frontera. Eso es algo de lo que también está hablando, por ejemplo, Olaf Scholz, que se refiere a una especie de Minsk III, una búsqueda de un acuerdo temporal que pueda llevar a una negociación. No es el momento más sencillo en el que conseguir que Rusia acepte negociar, precisamente porque ahora es cuando Rusia está avanzando en esa parte del frente más fortificada, en esa parte del frente que Ucrania ha preparado como primera línea de defensa desde 2014. Trump ha matizado ya eso de que sería capaz de conseguir la paz en 24 horas. Dmitry Peskov ya se lo ha recordado que es imposible. Es posible obligar a las partes a negociar, pero ya vimos en 2022 que después de varios meses de negociaciones más públicas y posteriormente más privadas, no hubo acuerdo, precisamente porque había un apoyo occidental. Ucrania era consciente de que iba a tener el armamento que necesitaba para continuar luchando. Ese es el caso todavía ahora. Incluso aunque desapareciera el apoyo de Estados Unidos, continuaría el apoyo europeo. Esa es una parte clave. Estados Unidos, al igual que en el caso de la OTAN, lo que Estados Unidos busca, lo que Trump busca, es más peso de Europa, más gasto en defensa, más gasto para inversión en la OTAN, y que sea Europa quien se encargue de esta guerra en Ucrania, que sea Europa la que ponga la financiación en parte para adquirir.
Sí, eso sería más lógico. Sí. Que se diga que ya no va a ser el principal inversor, sí sería más lógico a decir, en 24 horas vamos a acabar con esto, es muy complejo. Es muy complejo porque ellos ya estuvieron precisamente hablando, a ver, él dice que le va a dar más armas a Ucrania para que acepte dialogar con Rusia, o sea, al darle más armas, pues es cuando menos yo voy a aceptar el diálogo. O le da más armas a Rusia. O sea, exacto, o sea, es algo ilógico, porque ellos van a seguir. O sea, siempre y cuando la OTAN no se retire como tal, Ucrania va a seguir. Sí. Las armas que necesitaría Ucrania, que van a venir de Estados Unidos. Trump habla de paz, Trump habla de negociación, no todo está tan claro, los matices han ido variando con el tiempo, y de la misma manera que el entorno de Trump habla de paz, habla también de reforzar la defensa nacional y también de reforzar la industria. Una de las industrias más importantes es precisamente la industria militar. Por lo tanto, tendrá que calibrar esas contradicciones y esos diferentes intereses a la hora de avanzar hacia la búsqueda de algún tipo de negociación en Ucrania, siempre teniendo en cuenta que la guerra está siendo muy provechosa para Estados Unidos en términos económicos. Nos quedamos con que Donald Trump quiere congelar la guerra ruso-ucraniana y que va a congelar esa guerra y va por China. No se le ocurra. Muy fuerte, o sea... No se le ocurra, está loco. O sea, meterse con China y meterse con Rusia y meterse con los BRICS, meterse con Venezuela, digamos que por un lado Rusia puede estar un poco desgastado por la guerra en Ucrania, pero igual. Pero es que China apoya a Rusia. China apoya a Rusia. Exacto. No creo que termine muy bien esos diálogos que quiere implementar Trump. No los veo muy... Más bien, ¿sabes qué creo? Pues en sí, Estados Unidos, si bien se está lucrando de esta guerra, pues también ha invertido muchísimo, él como tal. Entonces él decide, no, yo quiero que pare, tal vez va a ser que los de la OTAN empiecen a comprarle más bien, en vez de él darla como tal, sino más bien, de pronto quieres eso, quiere que empiecen a comprarle para generar. Tal vez Estados Unidos no pierde, Estados Unidos cobra. Esas armas que le damos a Ucrania las cobra. Pero en ese momento Ucrania no tiene cómo pagar. Bueno, muchachos, la pregunta es la siguiente. ¿Donald Trump llegó más loco que antes o está más cuerdo? No sé. ¿Opinión ustedes aquí? Eso me da miedo, porque lo de China es una locura. El tema de China no es de ahora. El tema de China es desde los últimos meses precisamente de su mandato. Entonces, volver a revivir esto es un miedo para todos, créanme que sí, porque si esto llega a ser posible, muy probablemente a nosotros como colombianos nos toque ir. ¿Tú? No, o sea, yo no voy porque yo no soy del ejército. Yo no voy para allá. Pero se supone que uno de los aliados estadounidenses es Colombia, o sea, es que ese es el problema de no tener voz y voto y tener un país independiente, que es lo que logró México. O sea, esto es lo que yo quisiera que le apuntara también Colombia, porque es tener esa salud mental, física, emocional, de todo, y decir, bueno, si esto sea una guerra, que se maten ellos, nosotros no tenemos nada que ver, ¿sí me entiendes? Es eso. Y México lo logró. México hoy en día puede opinar lo que quiera y no tiene esa presión como que, hey, usted está conmigo, ¿por qué no me está apoyando? Sí. ¿Por qué no está mandando a su gente? Vamos a ver un video en el próximo del profesor Galife. Así que, sobre este tema sería sobre genial. este tema de geopolítica internacional. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a buscar un video en el canal de él y se lo vamos a traer después de este video. Bueno, chicos, espero les haya gustado muchísimo y se hayan quedado hasta el final. Recuerden que este video lo pueden encontrar directamente y sin interrupciones en el canal de Inna Afinogenova. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten muchísimo este video. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Y no olviden, estamos en Facebook como Lucía y José Reaccionan.
Así que por favor, miren, le vamos a contar más adelante cómo es esta página, todo, cuánto va a pasar con esa página, pero queremos que vayan y nos apoyen en ese canal, los que tengan la voluntad. Así que muchachos, hagan el amor, hagan el amor, hagan el No amor. la Y no la guerra. guerra. No Todos sigan los los días. pasos de Estados Unidos. Chao, chao.